Vamos a bajar la música de fondo. Primeramente, 44 minutos nos separan de las 20 horas. Aquí estamos en La Plata, Argentina, capital de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a todas las naciones a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar, con la visita de nuestro amado pastor Walter Aguilera, doblemente hermano, de sangre mío y también en Cristo. No hay nada más maravilloso que tener un hermano cristiano, un hermano, evangelista, pastor, que sirve al Señor, que lo ama de todo corazón, que tiene una familia preciosísima. Él está allí en González Catán. Pastor, para aquellos que están cerca de allá de González Catán, me gustaría que esté dando la dirección de la iglesia. Queda en la calle Francisco de Ortega, 7049, entre Arredondo y Arrotea. Nosotros tenemos reuniones los miércoles y sábado. Hoy miércoles estoy acá, así que estoy en González Catán. Hoy los dejé allá con mi esposa y todos los hermanos. Y yo vine, como estoy de vacaciones, vine a visitar. 4 días de vacaciones se tomó acá con su hermano y encima lo hicimos trabajar, amasó fideos, la verdad que es un capo. Con siervos así tendríamos unas iglesias maravillosísimas, y no es porque sea mi hermano de sangre, hijo de mi madre y de mi padre, sino porque es un siervo precioso, ejemplar, donde tiene allí una iglesia preciosa que todos los miembros lo aman, porque él no es de esos pastores asalariados que se ven hoy en día, que no estoy en contra de los asalariados que aman a las ovejas. Ojo, yo no estoy en contra de que se les dé al pastor lo que merece, lo que necesita. Si el pastor está necesitado, que se le dé al pastor. La Biblia lo aprueba, dice que trabaje del Evangelio, viva del Evangelio, ¿no es cierto, pastor? También lo dice. Pero sí estoy en contra de aquellos que se llenan los bolsillos a costilla del pueblo, y el pueblo está en un texto de Malaquías que solamente maldice y que es para el pueblo de Israel y no es para todo el pueblo. En realidad a mí no me gusta discutir con el tema del diezmo, mis hermanos, porque me parece que no edifica, sino que muchas veces destruye. Pero en realidad también tenemos que decir la verdad con respecto a lo que se está viviendo en estos últimos días, en que mucha gente está siendo despojada de sus bienes injustamente con lobos rapaces, porque ni siquiera son pastores. La mamá los nombró pastores. Ellos no fueron pastores llamados por Dios. Un pastor que no ama las ovejas no es un pastor, porque el pastor da su vida por las ovejas. Y eso fue lo que ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, cada uno responderá después delante de Dios sobre lo que hace. Como dice acá nuestro amado pastor, que cada uno tiene que ser probado, y los que no sean probados porque no son cristianos van a ser probados en la gran tribulación. Así que mejor que Dios nos pruebe ahora para salir aprobados, porque la prueba es para eso, para salir aprobados. Lo voy a dejar acá al pastor, me parece que vamos a hacer un bloque más, un cuarto bloque, después nunca lo hacemos, pero hoy tenemos una emisión especial, y también saludamos a nuestra hermana de Uruguay que nos dice lo siguiente, y esto es muy importante, por eso lo voy a leer, para que todos lo oigan. Estamos atentos, dice ella, muy atentos, Loreley, y a gusto con la enseñanza, muy clara y entendible la explicación. Queremos esa iglesia acá en Uruguay, la necesitan todos, los engañadores, los engañados, dice. Oro por ella, oro por la sana doctrina, la necesitamos para reparar lo destruido en nuestro corazón. Muchos vendrían en mi nombre, dice el Señor, ¿no es cierto? Y acá sigue viniendo en el nombre de Jesús y destruyen a muchas ovejas y quedan todas flacas y desnutridas. ¿Por qué? Dice, les roban el alimento nutriente y necesario. Vengan, amamos los de limpio corazón. Vamos a estar orando después con el pastor Loreley para que Dios realmente pueda abrir una puerta ahí a gente de sana doctrina. No importa quién sea, yo sé que Dios tiene preparados siervos preciosos donde realmente se van a abrir iglesias. Vamos a estar orando a lo último con el pastor por estas iglesias, para que se levanten esas iglesias. Iglesias que ya el pastor va a estar nombrando, que realmente tengan piedad por la gente, que demuestren que son de verdad, que no están por la plata, sino por las almas, que tienen pasión por las almas. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar en estos últimos tiempos, y esa es la iglesia que preside aquí mi hermano, por eso yo lo invité. Mis hermanos, yo no invito a cualquiera a esta radio, así que estoy honrada con tu presencia, hermano mío. Gracias, igualmente, yo también. Es un privilegio y un gozo grande de poder hacer radio después de tantos años, y es verdad, una vez me dijo un hermano, me dice, no cambie la doctrina.
Y yo nunca prediqué por el dinero. Si predicaría por el dinero, no viviría como vivo. Entonces, señal que si tengo mi trabajo, y no estoy en contra de que haya pastores que se dediquen a la obra, porque hay pastores que aman la obra, pero bueno, desgraciadamente hay pastores que desgraciadamente lo único que le importa es el dinero. Y es verdad, lo único que le interesa es enriquecerse y no ayudar. Nosotros es una iglesia humilde donde gracias a Dios podemos ayudar al necesitado, en donde muchas veces aquellos que no tienen compartimos. Fin de año compartimos los hermanos que no tenían familia, así que trajimos un poquito cada uno y compartimos la comida, compartimos los alimentos, y a veces los que no tienen, no importa, comparten igual. El tema es como los primeros cristianos. Ágape, ¿no? Una reunión ágape, que es el amor verdadero. Sí, Pastor, continuamos con la sana doctrina que tiene ahí para darnos. Sí. ¿De qué estábamos hablando? Eso, ¿de qué estábamos hablando? No, estábamos hablando de la sana doctrina y bueno, un poco habíamos mencionado antes de realmente cómo la persona puede ver a través, muchos creen que porque tienen dones está el Espíritu Santo de Dios y realmente lo más importante que los dones son los frutos, ¿no? Porque la Biblia, ¿qué dice? El error más grande de muchos cristianos dice, si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Eso es mentira. Primero que no dice así la Biblia. La Biblia dice que el que habla en lengua, para que vos veas que lo que yo te hablo es bíblico, yo te lo leo. Porque a mí siempre me gusta por la Biblia. Y si hay alguien que te dice, a ver, bueno, muéstramelo por la Biblia, está en 1 Corintios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Profetizar significa predicar. Cuando yo predico, edifico a la iglesia. Cuando yo hablo en lengua, me edifico a mí mismo. Quiere decir que el hablar en lengua es un don de Dios, que no todos lo tienen. Primero, si el hablar en lengua es tener a Dios, entonces contradice la Biblia en 1 Corintios cuando dice permanezca, ¿qué? El amor. El amor. ¿Y el mayor de esto cuál es? El amor. Quiere decir, si yo hablo lengua humana, la que yo hablo ahora, y angelical, ¿cuál es? Angelical es la de que Dios me da, la del Espíritu. Si yo hablo esa lengua, pero no tengo amor, no soy nada. No me sirve. Quiere decir que ¿cómo te das cuenta cuando tenés al Espíritu? Porque Dios es amor. Entonces, el hablar en lengua no todos van a hablar. Algunos Dios le dará. Pero ¿qué pasa cuando vos hablas en lengua y no te edificás? ¿Qué pasa cuando vos hablas en lengua y odias? ¿Qué pasa cuando vos hablas en lengua y no amás a tu hermano? Esas son emociones carnales que muchos usan y que muchas veces hablan, y muchas veces el diablo también habla en lengua. Pero lo que hay algo que el diablo no hace es amar. Eso no puede hacer nunca. Entonces el diablo nunca levanta, porque el amor es ayudar al caído, es levantar al caído, eso es amor. Entonces hay muchos cristianos que piensan de que porque no hablan en lengua no tienen el Espíritu Santo, y eso es mentira. Si vos tenés amor, vos tenés el Espíritu Santo, porque el Espíritu es amor. Entonces, a veces se dice, hable en lengua, y si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu. Una vez me pasó que yo fui a una iglesia y pasaron 90 personas y todas hablaban lengua. Hubo terrible lo que fue desorden total. A mí me gusta el pentecostal, pero no el pestecostal. El pestecostal no me gusta. Dios es un Dios de orden. Por eso ya de Génesis empezó a ordenar las cosas. Dios es un Dios de orden. ¿Qué pasó? Cuando fuimos a tomar el colectivo pasa de largo, salpicó a varios, y de los que hablaron en lengua, no sabe. Qué Padre Nuestro que dijeron. Y yo le decía a mi papá, que en ese entonces, que es nuestro papá y que vivía, le digo, papá, pero no recibieron, no estaban hablando en lengua. Por eso muchos es emoción carnal. El hablar en lengua, no te preocupes si tenés o no tenés. Lo que te tenés que preocupar es si amás. Fundamental, es cierto. Yo me acuerdo hace muchos años atrás y le decía al Señor, porque yo veía hermanas muy espirituales, de hecho le pregunté a una persona muy cercana a mí,
con respecto al Espíritu Santo, que era el Espíritu Santo, y me avergonzó un poquito y me dijo, ay, ¿cómo no conoces al Espíritu Santo? Después de unos años me di cuenta que ni ella lo conocía. Y yo le pedí al Señor que me bautizara con lenguas y Dios me decía que no, me decía, yo te llené de mi amor y vos no estás valorando lo importante que es el amor y que estás amando aún a tus propios enemigos, a los que te hacen daño, orás por ellos y los bendecís. Y personas que me habían hecho brujería, hermanos, que Dios me las revelaba y me las mostraba bien claritas. Y yo las amaba, decía, pero Señor, es fulana de tal y yo la amo. Y Dios me dijo un día, si yo no supiera que la amaras, no te la estaría mostrando. Y es cierto, mis hermanos, Dios no nos muestra nada para jactarnos, no nos muestra nada para que le digamos al otro, porque Dios me mostró esto. No, Dios no es así. Dios es tan sabio, es tan bueno y sabe que cuando realmente vos lo tenés a Él en tu corazón y lo querés agradar, sabe que vas a ser mansa y humilde de corazón, sabe que vas a ejercer la piedad. Esto es fundamental, pastor, ¿no es cierto? La piedad en la vida de los cristianos. Es todo. Y si no, ¿quién levanta al caído? ¿Quién levanta al que peca? Y dígame, ¿quién no peca? ¿Quién alguna vez no se cayó? ¿Quién alguna vez no falló a Dios? Lo hizo David. ¿Cuántos siervos hicieron? Y sin embargo, a veces debes de mostrar piedad, de levantar las almas caídas, a veces las derriban, las destruyen, las matan. Por eso hoy desgraciadamente hay muchos cristianos afuera del camino del Señor, porque no hay piedad en la iglesia. La piedad es todo. Uno tiene que restaurar, levantar, ayudar. Ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo. De levantar a la oveja lastimada, a la oveja herida, de tener paciencia, de tener paz, de ayudarlo, de alentarlo, de guiarlo, de conducirlo. ¿Para qué estaba el buen samaritano? ¿Cuántos pasan de largo? Dice que el sacerdote pasó de largo. Y hoy el sacerdote es el pastor. ¿Y cuántas veces el pastor pasa de largo a la necesidad de la persona que está lastimada? ¿Cuántas veces el levita pasa de largo? ¿Y cuántas veces la familia pasan de largo? Los hermanos pasan de largo. Pero gracias a Dios que tenemos un Cristo que no pasa de largo. Él nos restaura, Él nos levanta, Él nos bendice. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo cuando caí enfermo, cuando estuve mal, cuando estuve grave. Y bueno, me la tuve que arreglar con Cristo, nada más. Él siempre me alentó, me ayudó, me levantó. Y gracias a Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, hoy no estaría acá, no estaría hablando y no estaría predicando. Pero desgraciadamente hay muchas almas lastimadas que hoy no hay piedad, hoy se matan, se atacan. Y vemos, me acuerdo una vez que decía una sierva del Señor, peleamos entre nosotros, ¿cuándo vamos a aprender a pelear contra el diablo? Por eso hoy muchas veces viven peleándose y peleándose. Y un reino dividido no permanece. Por eso. Una casa. ¿Sí? Sí, por eso. Es todo. La piedad es todo en la iglesia. La piedad es para quién? Es para el desobediente. Si yo no muestro piedad como Cristo mostró piedad conmigo, ¿dónde estaría hoy? Y creo que Dios tiene piedad siempre con nosotros. Siempre, porque siempre fallamos, porque a veces nos enojamos, porque a veces miramos mal, porque a veces nos ofendemos, porque a veces nos olvidamos un ratito de Él. Pero hoy se marca mucho, pastor, se marca mucho que, por ejemplo, sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Y en un momento está diciendo que nosotros pecamos, pero yo quiero que me hable sobre el pecado en sí y la práctica del pecado. O sea, el cristiano puede practicar el pecado, seguir practicando el pecado, como lo hacía antes. Está el error y el horror, que esa es la diferencia. Primero, que Dios no viene a buscar una iglesia perfecta, Dios viene a buscar una iglesia santa. Una iglesia que no tenga maldad, que no odie, que no envidie, que no tenga celo, que no tenga rencor. De esas cosas Dios nos limpió, ¿sí? De los vicios, del alcohol, del cigarrillo, de las drogas. Todas esas cosas Dios nos limpia. Ahora, equivocar no vamos a equivocar. El Señor, que dijo, airaos, pero no pequéis. Quiere decir, un poquito de ira te permite. Sí. Pero de ahí a que esa ira no se convierta en rencor. ¿Sí? Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si ese enojo se transforma en rencor, el rencor se termina transformando en odio. Entonces, esas cosas son las que a Dios no le agrada. Muchas veces uno se puede enojar, pero ahí enseguida el Espíritu nos da un espíritu apacible y nos hace reconocer nuestro error. Porque
¿Quién nos equivoca? Todos nos equivocamos. Pero Dios no vendrá a buscar una iglesia que tenga horrores, que tenga maldad, que odie, que aborrezca, que desprecie, que estafe, que mienta. Esa iglesia a Dios no le agrada. O sea, que haga todo esto con alevosía. Exactamente. Esas cosas a Dios no le agrada. Por eso, bueno, como dice la Biblia, que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Que si desde sí vivimos en un cuerpo pecaminoso, hasta que se ha transformado. Porque a veces uno puede pecar con una mirada, Claro. ¿sí? O con un mal gesto, o con una murmuración. ¿Quién no lo hace? Pero el tema es que esos errores no se me transformen en horror. Y hoy, desgraciadamente, hay muchos horrores. Hay personas que dicen, ay, a esta la odio. Y esa palabra odio se utiliza mucho en los cristianos. Ay, a este lo odio. Odio al gobierno. Odio a este. Y la Biblia me dice, orá. Orá. Yo no soy, ni radical, ni peronista, ni macrista. Yo soy de Cristo. Entonces, todo gobernador o todo gobernante que está puesto por Dios, la Biblia me dice, orá por ello. Nada más. Por eso no puede haber cristianos que peleen por los partidos políticos. Evita, van a discusiones. ¿Por qué? Porque ¿a dónde te llevan? A la impiedad. Quiere decir, te lleva a tenerle bronca, te lleva a tenerle rencor, te lleva a tenerle enojo. Y eso no tiene que estar en nuestra vida. Al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es orar por cada uno de los que hoy están gobernando. Amén. Es así. Vamos a ir a una pausa publicitaria y en un ratito nada más volvemos con el último y cuarto bloque. Vamos a poner a ver este tema, espero que les guste, que Dios bendiga sus preciosas vidas. En un ratito estamos, ¿sí? En un ratito nada más. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Rey. Bendecimos tu precioso nombre. Gracias por estar en nuestras vidas, por redimirnos de la maldición del pecado. Resido bajo un manto de estrellas, el más bello y radiante resplandor.